buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, vamos a hablar bastante de cine hoy en el programa, de cine y de libros. Vamos a empezar con un autor, que además es realizador y productor de cine, que ha tenido la buena idea de publicar sus memorias después de una vida muy vivida, pero en sus memorias también entra toda la historia del cine argentino desde los 50 para acá. O sea, es un libro entretenidísimo en ese sentido. Se cita a montones de personajes, se cuentan tantas historias del cine y del país, porque van paralelamente, ¿no? La historia del cine con la historia del país. Presentamos a su autor y empezamos el programa charlando con él. Ahí va. Héctor Olivera nació en Olivos, provincia de Buenos Aires, en 1931. Director de cine, productor y guionista. En 1956, junto a Fernando Ayala, fundó la productora Aries. Dirigió películas emblemáticas del cine argentino como La Patagonia Rebelde, No habrá más penas ni olvido, La Noche de los Lápices y El caso María Soledad, entre muchas otras. Bueno, acá lo tengo, Fabricante de Sueños de Héctor Olivera, 400 páginas más o menos, ¿no, Héctor? Además tiene ilustraciones muy lindas y habla de tantos temas, fotos de época, de todo. Me dio mucho gusto leer este libro, uno se acuerda de muchas cosas, porque yo digo, tiene tres ejes, ¿no? Está toda la historia política argentina contada, más la historia personal de Héctor Olivera, más las películas, la productora Aries y todo el cine que hicieron. Más de 100 películas hicieron en Aries. Sí. Atención. No todas las películas estuvieron en manos de Fernando Ayala o mías, que fuimos los fundadores de Aries, sino que tuvimos un socio, Luis Osvaldo Repeto, que manejó, por ejemplo, las 36 películas que hicimos con Olmedo y Porcel. Eso lo manejaba Claro, Repeto. porque era imposible que uno produjera, dirigiera, escribiera guiones, distribuyera ¿Sabés películas. que en un momento del libro, no sé en qué años estábamos, empezás a contar tantas producciones simultáneas que yo pensé eso, digo, ¿cómo hacían con todo esto? No, Pero un nunca montón al tuvimos mismo más tiempo. de 2 películas simultáneas. Bueno, no sé, acá aparecían muchas pero lo que más pasa es de que pronto. es la preparación de una, Claro. la filmación o el rodaje de 2 al mismo tiempo y después la postproducción, en fin. Ustedes Todo el proceso. empezaron con Ayala en el 56, fundan Aries, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Ya estaba Argentina Sonofilm? Sí. Ay, por Dios, Argentina Claro, Sonofilm bueno, está yo desde qué sé. 1933. 33. Cambió de manos, pero esa es la productora, digamos, líder Claro. y con mayor antigüedad en actividad. ¿Y qué otras había cuando ustedes empezaron? ¿Había algo más? Pasa esto, hubo un corte por la Revolución Libertadora en el 55, algunas desaparecieron. Ah, Por ejemplo, Estudio San Miguel existía, Lumiton existía, EFA, Establecimiento de Filmadores Argentinos, donde hoy está el Canal 13. En fin, había muchas grandes productoras de cine. había una industria. Había una industria, Claro, ¿no? Yo entré a trabajar en los estudios San Miguel, mi trabajo como pizarrero, tenía 16 años y nunca me imaginé que iba a llegar a productor de tantas películas, ¿no? Pero eras muy joven cuando se te ocurrió, le propusiste a Ayala asociarse y fundar Aries. Fue en el 55 porque cuando nos enteramos que el capitán Manrique, secretario general de la presidencia, el Paco Manrique, había comentado que iban a fomentar el desarrollo de nuevas empresas productoras, dijimos, esta es la nuestra, porque antes de ese momento uno pensaba, bueno, para tener una productora hay que tener plata para comprar un estudio, hay que tener... Pero en ese momento estaba cambiando la filmación, no era necesario... Igual nosotros, de entrada, alquilamos los estudios Baires, donde había trabajado yo durante 5 años como ayudante del productor Eduardo Bedoya, que fue el que me enseñó todo. Y después alquilamos los estudios durante mucho tiempo. Las grandes películas
retiro grande. Digo, las mejores películas, las más trascendentes, etcétera, las hicimos en ese estudio Baires, al que yo entré a los 16 años. Claro, claro. Pero fuiste audaz, acá está contado en el libro, ¿no? Sin plata y bueno, allá fueron. Y fundaron Siempre la fui productora. el aventurero de la sociedad. Fernando era el prudente y yo era imprudente. Así eran las broncas que me tiraba cuando las cosas andaban mal de plata me refiero. Pero en fin, salimos adelante y la empresa sigue viva, que es lo importante. Empezaron con El Jefe, fue la primera. El Jefe fue la primera película. Habrá quien se acuerda de todo esto. Es del 58, tengo para anotar por acá. Sí, porque en el 56 empezamos la gente de cine a hablar con el capitán Manrique en la Casa Rosada, que nos dijo, mire, yo voy a hacer todo lo posible para que salga una nueva ley, por dos motivos. Primero, porque es lo que corresponde hacer, y segundo, porque soy un fan del cine argentino, no habrá dicho fan, pero un entusiasta del cine nacional. Y habló con el presidente Aramburu, y en la segunda reunión nos dijo, tengo todo el apoyo del presidente para una nueva ley. Bueno, la nueva ley salió en el 57, pero no la reglamentación, porque los exhibidores no querían saber nada con cuotas de pantalla, cosas que ya venían de la época de Perón. Claro. Pero, en fin, cada loco o cada uno con su bolsillo. Y se perdió un año, y recién en el 58 salió la ley de reglamentación, que era la ley de fomento de cine. Sí. Y El Jefe fue la primera película en recibir un crédito del flamante Instituto Nacional de Cinematografía. Allá la hicieron y le fue muy bien al Jefe, pero era la época, a ver, vamos a decirlo, estaba filmando Torre Nilsson, era un nuevo cine argentino también en esa época, se buscaba otro lenguaje, era otro tipo de cine, ¿no? Era cine blanco y negro, que nada tiene que envidiar en cuanto a estética, trabajo de director, etcétera, al cine en colores que empezó pocos años después. Sí, por supuesto. Hace no mucho tiempo vi la película en Los Ángeles, en un cine que había construido Charles Chaplin, y que lo mantenía una sociedad dedicada a mantener grandes edificios, que era un palacio, eso era el Teatro Colón. Y fueron 1000 y pico de personas que pagaron su entrada para ver El Jefe. Y vieron El Jefe y nadie me dijo suena vieja. Mira vos. Está muy bien la película. ¿Se puede ver ahora? ¿Está en alguna plataforma? Está en Volver. En el canal Volver. El Jefe del 58, dirigida por Ayala, ¿no? Sobre un cuento de David Viñas. Sí. Ya empezaron ahí con David Viñas, que hizo muchas cosas con ustedes. Fueron más las que no pudo hacer ni él ni nosotros. Presentaba proyectos todo Después el tiempo. lo que hicimos fue nuestro debut de empresarios teatrales con Lisandro, una obra de David Viñas. Con Pepe Soriano. Sí, señora. Sí. Bueno, en El Jefe trabajó Alberto Mendoza y Duilio Marcio. Y también Graciela Borges. Graciela Borges. Graciela, que tenía 17 años cuando... Después siguieron con otra película también en el mismo estilo, ¿no es cierto? Primero Yo, también con Alberto Mendoza. No. Ahí, después de ese hicimos El Candidato. El Candidato primero. Bueno, no voy a nombrar todas, pues son 100, digo, vamos a... Algunas me voy a saltear. En fin, en las blanco y negro, la que yo destaco es Paula Gautiva, sobre un libro de Beatriz Guido y Fernando, que para mí está basada en un cuento de Beatriz Guido. En un cuento llamado La Representación, que salió en la revista de Atlántida. Una revista de Atlántida. Sí. Tengo 90 años. Creo estar bien del mate, pero me falla la memoria inmediata. La inmediata. Y a veces la mediata. Bueno, esto es mediato. Sí. ¿En qué revista salió el cuento de La Representación? Yo creo que Beatriz Guido en esa época, que tanto trabajaba con Torre Nilsson, también habrá querido trabajar con otro director. Absolutamente, ¿no es sí. cierto? Además éramos muy amigos con Beatriz. Lo sé. En fin, la lloré cuando murió porque toda una época. Sí. Ella ya había muerto Torre Nilsson y
era otro cine, otra gente, era otra cosa ya. Seguro, seguro. Una lástima. Bueno, ese era el perfil. Buscaban autores argentinos, David Viñas, Beatriz Guido. Se dieron cuenta en un determinado momento que con eso no iban a sostener una productora y empezaron a probar, por ejemplo, hotel alojamiento, ¿no es cierto? Otra beta. Sí. Ahí en el libro lo cuento muy bien que yo iba caminando por la calle Chile, había un cartelito atorrante que decía hotel alojamiento. A ver. Y me acordé que Daniel Tiner había hecho La cigarra no es un bicho, que Sí, ocurría un éxito también. en un hotel amueblado. Sí, un hotel alojamiento. Y el hotel alojamiento había sido una reglamentación de la municipalidad cambiando las condiciones que tenía que tener una casa de citas como esa. Y la película fue un éxito brutal, enorme. También tenía un elenco muy grande esa película. Sí, todas las estrellas de ese momento de la televisión trabajaron a bolo, es decir, por día de trabajo, así es que, en fin, fue una colaboración excelente de los actores que, para una empresa que estaba rengueando, y la pudimos hacer y fue muy bien, y ahí aprendimos a que había que hacer un cine que a primera vista resultara más comercial, que uno nunca sabe cuál es el que va a ser comercial o no. Sí. Pero hicimos con Luis Sandrini, el profesor Hippie, el profesor Patagónica. También fueron éxitos enormes, ¿no? Y al mismo tiempo se largó la película, una serie de películas que hizo Fernando, que hice yo, con otra pretensión, por supuesto. ¿Cuál fue la primera película que hiciste vos? Mirá, como la película que rompió el hielo de la que nos gustan a nosotros, sino la que les guste también al público, que fue Hotel Alojamiento, una picaresca. Yo dije, yo no puedo pretender hacer la película para ganar el Palmarès de Cannes, que por cierto nunca lo gané. Dije, voy a hacer una picaresca. Yo también, claro. Y Pinky, acá en televisión, en este canal ha trabajado. Sí. Pinky un día me dice, mirá, fui a ver un psicoanalista, estábamos del otro lado de la mesa, y mientras él hablaba yo me puse a jugar con un lápiz. Y él dice, ¿usted se da cuenta que está jugando con mi pene? Yo dije, ese es el personaje. Y habíamos ido a ver a Brisky, habíamos hecho toda la la fiaca época con él. del auge, ¿no? Y entonces con Norma Brisky de psicoanalista hicimos una película muy disparatada que se llamó Sexo Análisis y que tuvo su buen éxito. Bueno, esa película tuvo, no sé si toda la escenografía, pero parte de la escenografía a cargo de Edgardo Jiménez, nada menos. O sea, era cine popular. Porque había muchas situaciones oníricas. Sí, pero algunas yo las vi expuestas en museos. Sí, fue justamente esa. En el Museo Mar de Mar del Plata me acuerdo que estaba unas olas, ¿no? Sí. Que son de sexoanálisis. Y yo no sé si después, acá en Buenos además, Aires también en algún museo en la Rural se mostraron en una... Son fantásticos. En fin, y después Edgardo Jiménez hizo toda la escenografía de la siguiente, Los Neuróticos, que originalmente se llamó Los Sexoanalizados, y fue justo la época de Onganía, y el director del ente, con quien estuve 6 meses negociando para que se pudiera dar, al final la autorizó, porque era tuvimos muchas épocas de censura política, por supuesto, y después infantil. Y después un Miguel Paulino Tato, que fue una persona nefasta. Y estuvo muchísimos años. Muchos años, porque él empezó con Isabelita. Y siguió todo y fue el único funcionario, así director general del gobierno peronista de Isabel y López Rega, que continuó con Jorge Rafael Videla y compañía. Fue una pesadilla eso. Censuraban él todo. Se vanagloriaba de haber prohibido 200 y pico, creo que fueron 236 largometrajes argentinos. Para él eran como condecoraciones cada una que prohibía. Absolutamente. Y además los títulos. Nosotros mandábamos, por ejemplo, un guión para Porcel de una película que se llamaba El Macho de América. Entonces él lo llamaba Ayala porque eran coetáneos. Él decía, gordo, ¿qué es esto? El macho de América. Y sí, ¿por qué? ¿Qué problema hay? El único macho de América es Perón. No corre. No
corre, se acabó, no va ese título, porque si va ese título el instituto no Pero acá lo, están lo apoyaba. contados muchos actos de censura. ¿Y cómo tenían que ir a pedir permiso para todo? Bueno, en la época esas, en una palabra, se presentaban los proyectos. A mí, en el proceso militar, me bocharon 5 proyectos. Yo no sé si es que me tenían en la mira por la Patagonia Rebelde, que había caído pésimo al ejército. Pero en la Patagonia Rebelde, perdóname, también tenían que ir medio a pedir autorización para cada cosa. No, la Patagonia Rebelde la autorizó Mario Soffici, que era el presidente del Instituto de Cinematografía, porque nosotros la presentamos, el libro, justamente políticamente, el 17 de octubre, no por la fecha del 17, sino 5 días después de que asumiera Perón su última presidencia. Sí. Para que no nos dijeran, no, estas son cosas de la primavera camporista, esta película, etcétera. No, Sí. fue autorizada y apoyada con préstamo del instituto en la tercera presidencia de Perón. Y Perón también la aprobó, ¿no es cierto? La aprobó después de 2 meses de prohibirla. Ahí está en el libro que el doctor Mela, me parece, no sé, un médico de los 3 que lo cuidaban a Perón 8 horas cada uno, tenía médicos en Olivos todo el tiempo, sí, después de una de sus recaídas. Y un día a Perón le dije, vamos a ver una película, porque ahí en Olivos hay un excelente microcine, gran cine, no microcine. Y me contaba, o contaba a la televisión, estuvo en un par de programas, que el médico de que hablo, que Perón en varios momentos dijo, así fue, pero que cuando salían, dice, la película está muy bien, dijo mi general. Sí. Y pero no se puede dar en estos momentos. Claro, momento que ya había echado a los montoneros de la plaza, ya estaba. Y el tema de las barbaridades que había hecho Montoneros, a los 4 días de que el pueblo eligiera, el 64,2% de los argentinos votaran a Perón como presidente por tercera vez, lo matan a su hombre de confianza en el gremialismo, a Rucci. Y esto demuestra que Fernando Ayala era un director de cine y yo también. Y nunca hay que hacer una empresa con 2 artistas, por decirlo entre comillas, porque no son empresarios. Si hubiéramos sido empresarios, hubiéramos metido el proyecto en bolsa. Claro, y esperar otro momento. Esperar otro momento, porque ese asesinato pero de finalmente Rucci fue Perón aprueba, ¿no es cierto? Se estrena la película. 20 días antes de su muerte, el general Perón, se puede decir una mala palabra, que este sea un programa cada cultural, uno acá, joderlo al general Anaya, que era el comandante en jefe, y que se le oponía absolutamente que la película se diera. Él le dice a Abras, que era el secretario de comunicación, que tenía cargo el cine, el ente, etcétera. ¿Cómo se llama la película que yo vi, esta de la Patagonia, de los huelguistas? Y ahí la Patagonia Rebelde. Que se den todos los cines, dijo. A los 10 minutos estaba yo en el cine Atlas, que era donde se programaban las películas. Levantaron la programación de una película norteamericana y el jueves siguiente estrenábamos. Y fue de entrada el éxito brutal que... No fue un éxito brutal de público, pero fue un éxito formidable. Y después se volvió a dar en enero del año siguiente, cuando estaba Alfonsín en el poder. Bueno. Y tuvo la misma cantidad de espectadores, es decir, que si sumas los dos fue un éxito brutal. Pero fue 10 años después. Claro. 10 años después. 7 años después. 7 años después. Ahí se volvió a estrenar, digamos, y fue ese éxito monumental, ¿no es cierto? Esa película quedó para la historia. No, fue y es un clásico. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, se tuvieron que exiliar. Bayer, lo contó acá, Osvaldo Bayer, perseguido por la AAA. Se exilió a los pocos meses y yo fui uno de los que le dije, Alterio se fue ahí también, ¿no es cierto? A él, a David Viñas, váyanse. No, ¿cómo me voy a ir? Pero vos sos loco, pero no ves las cosas que están pasando. Pero se fueron también Alterio, Luis Brandoni, ¿no es cierto? Fue ahí después de la Patagonia Rebelde. Alterio se despide de mí en Barajas, volvíamos los dos del Festival de Cine en San Sebastián.
Y él había ido por la película de Torre Nilsson, que no me acuerdo cuál era, Sí. y se quedaba en Madrid unos días, se quedó 7 años, Sí. porque cuando yo llego a Nueva York, donde iba por otros asuntos desde Barajas, me entero que ha llegado un anónimo, etcétera, etcétera, y Alterio se quedó, nunca más volvió hasta 7 años después, ¿no? Porque, bueno, nosotros estuvimos en una lista de amenazados muy disparatada, que habían hecho Estaba la triple Susana A. Jiménez en la lista. Eso lo leía en el libro. Susana Jiménez, Carlos Monzón, el campeón mundial Claro, claro. de welters o de Y qué eso sé era yo por qué, la Mari. porque la consideraron pornográfica. Claro. Y Daniel Tiner también, Ay. que estaba indignado, Daniel. Bueno, pero Bueno, al mismo tiempo uno decía, qué disparate, mirá si nos va a pasar algo. Pero todas las semanas aparecía un muerto tirado en Y más bien. la avenida 9 de Julio, yo, entonces no era el tiempo chiste. no me alcanza para nada, pero ya me están haciendo señas, pero yo me quiero acordar que después el otro gran éxito fue No habrá más penas ni olvido, sobre la novela de Osvaldo Soriano. Eso fue en el año 83, calculo más o menos. 86. 86, bueno, un éxito impresionante. Después La noche de los lápices, o sea, no solamente los éxitos eran por Celio Olmedo, estos fueron películas. No, fueron películas muy exitosas. Y el caso, por ejemplo, de La noche de los lápices, es que se ha dado hasta hace poco, los septiembre 16, que es el aniversario de cuando fueron raptados. Y, por ejemplo, en Colombia era como una especie de exhibición obligatoria en los colegios secundarios. Sí, Estaba bueno, dentro claro. de la cultura general, el cine, etcétera, etcétera. Digo Colombia por decirte algunos de Sí, los países no, bueno, donde es otro trascendió. clásico que ha quedado. ¿No es Plata cierto? Dulce Con fue otra Soriano, película Plata que- Dulce, sí. Bueno, las de Aristarain también las produjeron Y- ustedes, Últimos días de la víctima. Y ¿Cómo se llamaba la otra? y Tiempo de El Tiempo de Revancha. Tiempo de Revancha, Revancha fue por muy favor. importante porque además fue la película Estaba que todavía la dictadura. rompió el hielo que tenía los festivales de cine los festivales de cine internacionales respecto del cine nacional, del cine argentino, porque era el cine de la dictadura. Sin embargo, esa película se dio en muchos festivales y después se dio Último Día de la Víctima, y en fin. Tuvo ese valor en la historia del cine argentino, Sí. que fue una película que rompió el hielo que había con respecto a nosotros. Pero fue un impacto impresionante. Yo me acuerdo perfectamente de esas escenas con Lupi en ese momento, ¿no? Ah. Bueno, me dicen que me vaya. ¿Ya terminamos? Y ya terminamos, esto es así. Recién íbamos hablaría horas de Osvaldo Soriano. Después hicieron otra con Osvaldo Soriano. ¿Cuál era la novela de Osvaldo que filmaron? Una sombra ya pronto Una serás. sombra ya pronto serás. Que estuvieron acá en el programa con Miguel Ángel Solá, viniste vos, Osvaldo, me acuerdo perfecto. Hace unos cuantos años de todo esto. 802. Con Feynman también hiciste, con Feynman hiciste Ay Juancito. Ay, Juancito. Bueno, son todas películas que quedaron, ¿no? Y la última que fue El Mural. El mural de Siqueiros. Las vi todas, por supuesto, me acuerdo muy bien, con Carla Peterson. El mural de Siqueiros, usted sabe la historia del mural que hizo Siqueiros en la quinta de Natalio Botana. Sí. Bueno, la cuestión es que ahora me tengo que ir al corte, pero todo eso y mucho más está en este libro, que recomendamos, además es entretenidísimo. Fabricante de sueños, de Héctor Olivera. Una alegría tenerte acá, Héctor. Muchas gracias. Por gracias. haber venido. Comprendo que me pagues medio bolo hoy. Porque... ¿Qué dijiste? No, digo, por el tiempo. Ay, ¿qué querés que haga? Es así. Tenemos otros invitados, tenemos que seguir. Me voy al corte, gracias de nuevo. Enseguida volvemos.